Vía Pública. Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El gobierno se querellará por la muerte del cabo primero Alex Salazar Rodríguez, a quien naturalmente mandamos todas nuestras condolencias a su familia, todo nuestro aprecio, cariño, empatía por lo que está viviendo esa familia y la institución de Carabineros. Este hombre fue atropellado durante una fiscalización en Concepción, haciendo su trabajo. Su fallecimiento fue confirmado esta mañana por el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, donde Rodríguez permanecía internado por una fractura de cráneo tras el impacto y donde ya se sabía, la familia había dicho que las posibilidades de sobrevida eran muy escasas. Y lamentablemente así ocurrió. Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Gabriel Boric, reiteró su respaldo a la institución y aseguró que se aplicará todo el rigor del derecho contra el único imputado por este caso. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se reunió con la ministra del Interior, Carolina Toá, tras el emplazamiento directo al gobierno y al Congreso por acelerar la agenda legislativa que permita, a juicio del general Yáñez, dar mayores atribuciones a los funcionarios policiales en el combate del crimen. Tras esta reunión, la máxima autoridad de la institución rectificó sus palabras, manifestando que su crítica al Ejecutivo fue en un contexto de mucho dolor por la noticia del ataque al cabo Salazar y aseguró que Carabineros de Chile cuenta con todo el apoyo político de la autoridad de gobierno. De alguna manera, el general director de Carabineros sostiene que pudo haberlo hecho de otra manera, pero el fondo lo mantiene. El fondo es que el sentir de esa institución, como lo dijo su general director ayer, siente que le faltan herramientas. Y por herramientas no necesariamente son motos y carros policiales, sino que herramientas y sobre todo sentirse respaldado por la sociedad, por las autoridades. Es un grito bastante desesperado de una institución que lo está pasando muy mal por estos días y de la cual la necesitamos, quizás más que nunca. Vamos a la mesa. Y vamos a presentar a nuestros contertulios de esta noche. Usted sabe que era habitual tener en este horario a Rodrigo Orellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, y teníamos a Gloria de la Fuente, que es académica de la, no sé si es, no le he preguntado, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. La semana pasada ya no pudo venir, fue muy reservada, no nos dijo por qué, lo entendimos el viernes, porque asumió como subsecretaria, el cargo es Relaciones Internacionales o subsecretaria de Relaciones Exteriores. Así que están en el gobierno, desde aquí la vamos a echar de menos, la extrañaremos y le deseamos todo el éxito del mundo por lo que a ella concierne y por lo que al gobierno concierne. Si le va bien a ella y al gobierno, nos va a ir bien a todos. Así que, Gloria, desde aquí, un cariño y fue un gusto compartir contigo. Ya estarás en algún momento. Pero también tenemos mucho gusto de presentar a quien buscamos con pinza para que estuviera, reemplazara y diera, cada uno con su particularidad, diera su tono, diera su mirada también. Federica Sánchez, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Federica, mucho gusto de tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Federica vive hace mucho tiempo aquí, ya tú eres doctorada en Ciencias Políticas, ¿no es así? Doctora en Ciencias Políticas de la Católica también. Y es argentina de nacimiento, pero hace mucho tiempo sí que conoce en lo ancho y en lo profundo la política y el devenir social de nuestro país. Federica, muchísimas gracias. Hecha la presentación, la bienvenida, la invitación a conversar, a analizar la actualidad. Y la actualidad se viste de verde. La actualidad es Carabineros, pero no solamente por la acción policial, no solamente por el drama que vive la institución, sino por el contexto político. La ministra Toá llamando, hoy muy temprano, que también es una señal, al general director de Carabineros, porque a juicio del gobierno probablemente tocó la frontera, o a lo mejor la pasó de la deliberación y de la opinión de un carabinero,
Rodrigo, ¿te parece que el llamado es atingente y es atinado a qué es lo que está viviendo los últimos días Carabineros? ¿O tú crees que fue un error, como algunos analistas piensan? Un segundito para saludar también a Gloria y desearle mucha suerte también, que la vamos a echar de menos y que vamos a tratarla con mucho cariño, porque sabemos que lo va a hacer muy bien además. Y también quiero sumarme a tus palabras de pésame a la familia del Cabo Salazar y a la institución de Carabineros por la pérdida del día de hoy. La política, Matías, es una mezcla de muchas cosas, y sin duda el timing, la forma, a veces tan relevante como el fondo. Y yo fíjate que en el contexto actual de nuestro país, en que la delincuencia es el tema fundamental de preocupación de todos los chilenos y quien de alguna otra forma le corresponde enfrentarlo es el Carabinero, creo que el timing elegido por la ministra Toá para, entre comillas, llamar la atención, conversar, dialogar o algunos dichos reprender al general de Carabineros, no me pareció el más adecuado. Creo que se perdió una gran oportunidad ella. Yo creo que ella desperdició un momento para dar un espaldarazo mucho más potente a Carabineros en vez de reprender. Me hubiese encantado verla al lado del general Rosa dando las explicaciones. Lo mismo que dijo Yáñez, perdón, pero al costado de él. Creo que se merecía Carabineros de Chile eso en un minuto en que, por distintas razones, este gobierno tiene un cierto cuestionamiento a su relación con Carabineros. Es indudable que lo dicho, lo hecho, incluso por el presidente de la República. ¿Cómo resuelve, Rodrigo? Déjame hacerte el punto. Un segundo, Federica. ¿Cómo resuelve la ministra de Interior si es que ella honestamente siente que el general director de Carabineros se pasó de la raya? Ella, por responsabilidad en el cargo, tiene que llamarlo, porque si no, podría decirle, bueno, y usted sí creía que lo hizo mal, tenía que reprenderlo, ¿por qué no lo hizo? Entonces, qué difícil hacer tu trabajo, o lo que sientes que tienes que hacer en la responsabilidad de tu trabajo, pero que pueda ser leído políticamente de manera negativa por el contexto. ¿Cómo se puede consensuar? Sabiendo el estado que tenía el Carabinero, el Cabo Salazar, puede haber esperado un poco más, esperado todavía, o como te dije anteriormente, haber concurrido junto a él al punto de prensa, acompañando al general de Carabineros, y la señal es distinta, porque tú ves al general de Carabineros dando explicaciones solo. Entonces, el gobierno me respalda, pero no tengo a nadie que me acompañe acá. Entonces, como que las señales son enredadas. Entonces, Federica, ¿cómo lo hubiese esperado quizás otra actitud, y de verdad, siento que la ministra Toá desperdició una gran oportunidad para, de alguna forma, validarse frente a una institución que ha tenido más de 800 heridos este año y el mismo general ha perdido a más de 9 carabineros desde su mandato. Federica, ¿cómo lo ves tú? Yo coincido con Rodrigo cuando está diciendo el tema del punto de prensa. Creo que hubiese sido mucho más inteligente quizás que hubiese acompañado al general director ahí al punto de prensa y le hubiese dado ese respaldo más allá de lo que se hubiese dicho en privado en la reunión que ellos tenían, o sea, que ella lo llamó y lo citó para la reunión. Digo, lo que se dijo en privado después se filtró, sabemos la reprimenda, digamos, que le llegó por los dichos que había tenido públicos. Pero me parece que la señal, en todo caso, hubiese sido, cumplo con la institucionalidad del cargo de ministra del Interior y me planto diciendo, ok, te pasaste la raya, pero igualmente muestro desde el gobierno el apoyo a la institución cuando voy con el general a el punto de prensa. Federica, y si ella sentía, hago la misma pregunta, si ella sentía, después de hacer el análisis, de que tenía que hacer la reprimenda al carabinero, al general director, ¿tenía opción de hacerlo la próxima semana o hacerlo en privado a través de un teléfono o a través de un email o citar lo que no se supiera o tenía que hacerlo como lo hizo? Citarlo a las 8:30 del día donde estaba entre la vida y la muerte el carabinero. Yo creo que el timing fue un poco delicado, o sea, se sabía que el cabo estaba peleando por su vida, entonces si lo que va a primar en ese momento, en vez de pensar un poco en la situación de la familia, la situación delicada de la persona que está peleando por su vida, pero si lo que prima es solamente la señal política, entonces ahí hay algo como que se ensucia un poco, ¿no? Algo que queda un poco entorpecido por lo político y no tanto por lo humano de la situación que estaba pasando. Si le tenía que reprender, conversar, no sé, cuál era el tono de la conversación, que claramente por lo que se filtró de esa conversación entendemos que fue un poco una especie de reto hacia el director de Carabineros. Pero ¿eso se podría haber esperado 24 horas? ¿Se podría haber hecho de otra manera? Quizás no tan públicamente. Obvio que se podría haber hecho quiero también. preguntar a ambos si creen que el general director de Carabineros cruzó la frontera de lo permitido. Si creen que deliberó, dio opiniones y fue imprudente, Federica. Yo creo que es delicado un poco plantear hasta dónde puede hablar y hasta dónde no. Yo creo que
también hay una lectura de fondo de lo que dijo. Digamos, hay una lectura que siempre la lectura es política y siempre hay una estrategia política detrás de cada sector y cómo cada sector lee digamos, lo que dijo el otro día el director. Pero me parece que desde algún lugar, digo, su reclamo, lo que está planteando es la institución necesita un marco legal un poco más amplio para poder trabajar y de alguna manera dar respuesta a una demanda ciudadana por mejoras en materia de seguridad. O sea, no puedo trabajar no solamente si no tengo los instrumentos materiales, sino si no tengo el marco regulatorio para poder hacerlo. A lo cual el gobierno dijo, estamos trabajando, o manda el mensaje, estamos trabajando en ese marco regulatorio, y el mensaje o el reclamo desde Carabineros es, están trabajando pero no lo suficientemente rápido o no le están presionando lo suficiente como para acercarnos al marco regulatorio que necesitamos. Entonces, si ese era el medio apropiado para hacer ese reclamo, si esa era la forma apropiada para hacer ese reclamo, o si ese reclamo se tenía que hacer desde otro lugar y no desde lo público, haciendo un reclamo al Poder Legislativo directamente, bueno, eso es otro punto, pero creo que es un tema más político, de cómo se aprovecha políticamente, estratégicamente, la mirada de lo que pasó. ¿Tú crees que el general director Rodrigo pasó la línea de lo posible? Muy buena pregunta, fíjate, yo escuché 2 veces, y me di el tiempo de anotar ciertas frases del general director de Carabineros. Ellos tienen que ser, tanto las Fuerzas Armadas como el Carabineros, un órgano político y no deliberante. Y yo no vi una opinión política y no vi que tampoco se inmiscuyera en el rol que tienen que jugar ciertos poderes. De hecho, ya basta, trabajemos todos juntos. En el fondo, yo vi que fue un discurso muy humano, también con una lógica política de levantar una institución que se ha visto bien golpeada en los últimos años y que a él le corresponde un rol también de levantarlo. Yo lo vi como un rol institucional sin inmiscuirse política. Yo en eso discrepo de aquellos que de alguna forma hablan que el general director de Carabineros superó una raya. Creo que él cumplió el rol que le corresponde frente al momento frágil que está viendo la institución humana y de alguna forma enreglar también para el futuro. Insisto, esta es una institución que ha estado muy golpeada, que ha tenido diferencias profundas con el actual gobierno, y eso es muy relevante. O sea, la ley, por ejemplo, la ley Naim, que era la que penaba, que daba más pena a quienes de alguna forma efectuaban atentados contra Carabineros, no avanzó en el Congreso porque el presidente y 2 de sus ministros votaron en contra. Entonces, me refiero a Jackson y la ministra Vallejo. Qué buen punto, porque ¿tú notas una diferencia entre el diputado Boric y el presidente Boric? Entre la diputada Vallejo y la ministra Vallejo, y suma y sigue y Jackson. Entonces, tú ves realmente, si tú sientes, porque esto es percepción, convicción real de que estos líderes políticos que eran diputados, que hoy día están en labores administrativas o de gobierno, o de ejecutivas más bien, y que claramente están actuando, hay un cambio. ¿Tú lo lees como una convicción? Yo, al igual que en varios otros temas, creo que el presidente ha de alguna otra forma entendido el rol que cumple Carabineros, bueno, y entendido otros roles también dentro de lo que significa gobernar. Y quiero creer que de buena fe que él actúa y que de alguna otra forma estos hechos a él lo afectan como gobierno. Me gustaría que fuera menos por Twitter. Me gustaría que fuera más presencial. Lo que comentaba al comienzo, me hubiese encantado que la ministra Toá o él mismo hubiesen acompañado al general director de Carabineros y no dar cuentas por Twitter. Creo que las señales de forma son muy relevantes y espero que hayan aprendido, porque ellos cuando les tocó ser oposición actuaron de forma distinta. Acuérdate que el presidente Boric en un minuto incluso acusó a un carabinero de asesinato. ¿Te acuerdas que se defendió legítimamente? De hecho, la justicia le dio razón. Y hoy, de alguna otra forma, eso lo condiciona. En el caso de Panguipulli fue eso. En el caso de Panguipulli, efectivamente. Entonces, pero tú sientes que hay un cambio, o hay algunos que creen que esto sencillamente es interés político, oportunismo político del momento? Yo en el discurso veo un cambio y en los hechos todavía no veo reflejado como quizás espera Carabineros y gran parte del país ese cambio. Federica. Sí, creo que hay un cambio, pero el cambio también es, digamos, es parte de la maduración de convertirse de diputado en presidente y de que hoy son gobierno y hoy Carabineros para ellos es una institución de más de lo que compone al Estado y al gobierno y les corresponde de alguna manera, si bien siempre tuvieron o tienen también una relación más o menos tensa que la que podrían haber tenido antes o la que tienen hoy, les corresponde que esa institución funcione de acuerdo a las expectativas de la ciudadanía. Y creo que se les terminó haciendo como muy evidente que era necesario cambiar o
al menos orientarse a cambiar el discurso, orientarse a cambiar cómo se relaciona con la institución de Carabineros, porque la política nacional lo obliga, se lo impone, la realidad se lo impone, no le queda otra. Pero hoy día, porque tú dices, Rodrigo, en las acciones no lo veo, en las palabras sí. Hoy día se aprobó, por ejemplo, esta ley que enfrenta el narcotráfico y me parece que son las asociaciones ilícitas del narcotráfico y el crimen organizado. ¿Y ahí no hay una acción? Que el gobierno apure, empuje una legislación de ese tipo, aunque a lo mejor a futuro votaron en un sentido distinto. Esos diputados, ¿hoy acaso no demuestran con acciones de ese tipo que sí están? Dos meses atrás estábamos discutiendo estos mismos temas en una mesa y el presidente de la noche a la madrugada indultó 12 personas, de las cuales una de ellas había atentado contra una carabinera. Entonces, si bien hablamos por un tema, los hechos de alguna forma dicen otra cosa. Entonces, por eso yo ese hecho, pero es que yo te pongo sobre la mesa. Sí. Hoy, esta tarde, se aprobó esa ley contra el crimen organizado y contra... Creo que es un avance, creo que va en la buena línea. Esperemos que avancemos más. Yo le voy a dar un beneficio de duda al presidente en su buen actuar. Pero los hechos a veces lo condicionan a cosas distintas. Otra parte de la agenda, Federica, es la económica, que está mandada con el ruido del rechazo a la reforma tributaria de la semana pasada. Digo la agenda económica porque hoy día el presidente se reunió con los empresarios, con la cúpula de los empresarios. Y el presidente los recibió en su casa, de gobierno. ¿Cómo ven ustedes la estrategia que está siguiendo el gobierno? ¿Cuál debiera ser, a juicio de ustedes, la estrategia del gobierno para poder aprobar el día de mañana, ya sea en un año más o sea ahora con alguna insistencia en el Senado, pero aprobar, allegar los recursos que necesitan para poder hacer las reformas y en un diálogo más amplio? ¿Tú lo ves posible? Bueno, dijeron que no iban al menos hasta ayer habían dicho está descartado del todo. Lo del Senado. No está descartado del todo, pero hasta ahora como que estaba más por el camino que no iban a presionar en el Senado y que iban a ir más bien por una reforma más integral de la reforma tributaria justamente para presentarla el próximo año, ¿no? Si no van por el camino del Senado, que obviamente es una prerrogativa del Ejecutivo y la puede ejercer y está bien si lo hace, lo puede hacer. Si no va por ese camino, yo creo que la estrategia tiene que ser, claramente después de los resultados de la votación de la semana pasada, una estrategia en la cual se tejan todas las negociaciones, los acuerdos que haya que trabajar, porque claramente, o sea, la votación de la semana pasada dejó muy en evidencia que no había un acuerdo muy amplio respecto a la propuesta. Por lo tanto, o sea, también fue bastante, diría yo, jugado el gobierno llegar con esa cantidad de votos. Digo, no es que no saben cuál es la cantidad de votos antes de llegar a votar. Digo, más o menos una idea de por dónde iban a ir. Y la ministra nos decía que el día antes tenían los votos perfectamente contados y llegaban a la mayoría simple. Pamela Giles la rectificó. Sí, dijo que era mentira, le puso Twitter. Igual, o sea, llegar con los votos contados a una reforma tributaria, o sea, a una reforma tan importante, digo, o sea, uno quiere llegar un poco más holgado, ¿no? Como, digo, y ahí hay algo que quizás faltó para llegar un poco más holgado. Y creo que lo que deberían apuntar a esta estrategia más a largo plazo es justamente hacer todos esos acuerdos, esas negociaciones, hablar con todos los sectores para que cuando se vuelva a poner esto sobre la mesa de votación, la votación no sea una votación peleada por 2 votos, sino que pase una reforma tributaria que tenga más transversal, con más consenso, con otra holgura de votos. No el pirquineo, como se le llama, el voto a voto, conseguir un votito, porque es muy riesgoso. Estar contando uno a uno, o sea, para algo tan importante, yo creo que ahí se la jugaron un poco. Claro, es más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Lo cualitativo es que tienes que llegar con un diálogo, respaldar, eso quieres decir, ¿no? Sí, más que el voto a voto. ¿Rodrigo? Chile avanzó mucho en la década de los 90 con lo que denominamos la política de los acuerdos. Yo creo que es buen minuto para que el gobierno empiece a mirar cómo avanzó el país para atrás. Significaba, de otra forma, dialogar, conversar con tiempo y también corregir, pero tenemos a los avanzar. Jugadores que han jugado en esa liga. Carolina Toá jugó en esa época. Por eso te digo, entonces, Marcel jugó en esa época, que sí, muchos otros ministros. Por eso se conocen de ese deporte. Por eso a mí me sorprende, en cierta medida, que el ministro Marcel y parte del gobierno, me imagino, y yo creo que también representa una sensibilidad del gobierno, hayan sido tan obtusos en la discusión tributaria de no modificar el proyecto original cuando todas las advertencias que tenían por parte de la oposición eran que no iban a aceptar este proyecto tributario tal como estaba. Ya lo dijo el otro día en Estado Nacional el diputado Ramírez, que habían discutido 5 meses el proyecto y no habían movido una coma del proyecto. Entonces, yo creo que va a tener que renunciar un poquito a esa lógica, entender que hoy, si bien gobiernan, tienen un Congreso que es muy diferente a lo que ellos habían esperado, fragmentado absolutamente en la Cámara de Diputados, sin mayoría en el Senado, y conversar, dialogar.
pero corregir e interpretar lo que se busca de verdad y si tiene que rectificar y transar y enmendar y buscar ¿Ves el tono? ¿Ves que cambió el tono ahí o no? Sí, yo creo que con la Bárbara hizo bien, fíjate. Lo vi desde el día jueves siguiente cuando perdió la votación a lo que dijo el sábado. Vi un tono muy diferente. Esta reunión con la CPC... Es un baño de realidad igual, ¿no? O sea, no te queda otra que... la de reunión de hoy era antes incluso del rechazo. Entonces, es importante, me parece muy bien que el presidente haya recibido a los máximos dirigentes empresariales de Chile, pero estaba fijada antes de la reforma tributaria. No, yo creo que el cambio de tono, o sea, es un poco un baño de realidad después de la votación. O sea, naturalmente tiene que ser un poco, generar algo de autorreflexión y decir, ok, no llegamos de esta manera. ¿Qué es lo que nos está faltando? Digo, la oposición votó en bloque, toda la oposición muy en contra. Entonces digo, no es que alguno se descolgó y votó a favor. Entonces, digo, hay muchas cosas que ahí no se conversaron, hay cosas que no se negociaron de la forma en la que se tenían que negociar. Obviamente, el día después, con el diario del lunes, entonces ahora nos sentamos a corregir, a hacer las indicaciones que haya que hacer, a volver a retomar el diálogo con las partes que no hablamos, nos juntamos con los distintos sectores económicos de la sociedad. Bueno, sí, obvio, es necesario, digo. Federica y Rodrigo, les agradezco mucho por esta conversación de los temas contingentes de la política en nuestro país. Que les vaya muy bien, bienvenida. Ojalá te haya sentido gusto en esta primera invitación. Muchas gracias. Gracias, Federica, Rodrigo. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Pausa y volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia. Los graves robos Evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Se suceden los últimos días con intensidad, con mucha frecuencia, las reuniones, las presentaciones, las negociaciones y pensar cómo solucionar el problema que aqueja a las ISAPRES. Que es el sector privado de atención de salud, es decir, el sistema de seguro privado de la salud. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que hay un fallo de la Corte Suprema, que hay que cumplirlo y que si es que se da cumplimiento en las cifras que se han filtrado, 1.400 millones de dólares, la propia industria dice no hay ni una posibilidad que nosotros cumplamos, no nos dan la espalda financiera. Y eso traería consigo... Bueno, si colapsa el sistema privado, sabemos que no son solamente los 3 millones y tanto de chilenos que están en ese sistema, sino que probablemente complicarían al sector clínico, que no son las clínicas grandes, más famosas y más lujosas, sino que el sector privado de atención, que atiende mucho a FONASA también. Entonces, hay riesgo de colapso o riesgo de contagio del sistema de salud completo, que la verdad que nadie lo quiere, nadie. Pero hay que solucionar el problema porque hay un fallo. Bueno, vamos a conversar con Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Salud, que ha estado en muchas de estas reuniones, que me imagino que, como conoce al dedillo este problema, también está muy preocupado y desvelado tratando de ver cuál es la solución que sea lo más beneficiosa para la sociedad en general, sea público, privada, para las personas. Juan Luis Castro, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, gusto saludarle. Igualmente, pues. Me imagino que ocupa buena parte de la preocupación, porque además usted, colegio médico, médico de profesión, conoce el paño, como se dice, conoce además, probablemente no le cuentan o no se proyecta ni se imagina lo que pudiera pasar, sino que lo conoce lo que pudiera pasar. ¿Cómo está viendo el problema usted? Bueno, el fallo de la Corte Suprema hace justicia para 3 millones de personas, porque hay que recordar, Matías, que desde hace ya varios años los propios clientes de la ISAPRE han ido a la justicia a reclamar por el alza de precios de sus planes. Recordemos que año a año se suben los precios, esto se ha considerado abusivo, la gente ha ido a la justicia, le ha ido dando la razón, y hay un dato que es importante, el 95% de las causas que llegan a la Corte Suprema son de las ISAPRE, y por eso uno puede entender por qué el máximo tribunal hace 3 meses dijo, mire, basta, aquí hay que poner orden de una vez por todas, y aplicó una tabla de factores de riesgo, que es el factor de sexo y edad, que modifica año a año los precios, ¿verdad? Y dijo, mire, solo una de ellas se puede aplicar y no casi 1.000, que son las que existen actualmente en el sistema, para que así se calcule realmente el precio verdadero de una persona, ¿verdad?, en el sistema. Y esto significa que si en junio
sea, en 3 meses más, cuando esto ya se haga viable, hay diferencias de precio entre el actual que tiene una persona y el que debió haberse cobrado, que probablemente era inferior a este, tiene que devolverse ese cobro en exceso. Eso es lo que dice la Corte Suprema. En este intertanto, las ISAPRES primero pidieron en diciembre una mesa de diálogo, en enero se hizo la mesa, a fines de enero ellos se retiraron de la mesa y hoy dicen sí, estamos de acuerdo en volver a dialogar. Curiosa la actitud, a mí me parece, porque la verdad ellos son los principales afectados, están con cifras rojas, deben ser contribuyentes a una solución. Primero se dijo que si el gobierno no hacía nada, iban a colapsar. Hoy día el gobierno está actuando para presentar un proyecto de ley y aún así han desconocido de algún modo las cifras y no se allanan todavía a decir sí, tenemos que pagar una cantidad de dinero y que se puede cuantificar mejor, sin duda, pero que tiene que hacer cumplir este fallo del máximo tribunal. ¿Qué es lo que yo desprendo de esto? Que estamos en un momento crucial porque tiene que haber un grado de acuerdo razonable. En eso la sede legislativa quiere ayudar, pero aquí es importante clarificar que no va a haber gasto fiscal para pasarle un cheque a la ISAPRE para pagar sus deudas, no puede, ni lo piden ellos tampoco. Segundo, tiene que haber justicia a la gente que se le cobró de más, y en eso los menores de 2 años, la mujer en edad fértil, la gente con enfermedades graves o preexistencias, tienen que tener un cauce de solución. Todo esto indica que el modelo que nos acompañó estos 40 años, obviamente se agotó, y tenemos que dar paso a una nueva forma de aseguramiento privado. Esto no quiere decir que haya estatismo, como se ha dicho por algunos, no. Lo público y lo privado tienen que coexistir, pero la columna vertebral es pública, porque atiende al 80% de la población. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos en las semanas cruciales para que el gobierno ingrese un proyecto, para que las ISAPRES se abran definitivamente a entenderse y lograr hacer cumplir lo que dice la justicia y aceptar un nuevo modelo, pero también para que haya condiciones nuevas de cómo damos salud a la población con estas dos grandes murallas chinas que existen hoy día. La gente que está en el sistema público tiene listas de espera graves y largas, con mucho tiempo de duración, y la gente que está en el mundo privado tiene un precio sobredimensionado en sus planes de salud. Esos son los dos problemas hoy día que coexisten y que tenemos que resolver. He escuchado hoy día la Asociación de Clínicas, que es la salud, que es la prestación de salud privada, que no son solamente las clínicas más grandes, más conocidas o más lujosas, sino que a lo largo de todo Chile son centros médicos privados, muchos de ellos. Se atiende el 52% de las personas que ellos atienden vienen de FONASA, vienen del sector público. Entonces, quiero preguntarle a usted si es que llega a caer y las ISAPRES tienen enormes deudas con ellos. Entonces, si las ISAPRES quedan insolventes, no le pueden pagar a las clínicas de todo Chile, las clínicas quedan también en condición financiera de no poder seguir atendiendo, las filas, las colas que hagan los chilenos y las chilenas del sector público va a llevar a que el sistema realmente se colapse totalmente. ¿O usted cree que eso es irreal, eso no pasaría? No. Yo estoy seguro de que aquí hay un efecto cascada. O sea, si quiebran las ISAPRES, eso daña de inmediato a las clínicas, les deben más de 500.000 millones de pesos. Claro. Claro, estamos hablando de cifras siderales. Esto viene hace años acumulativamente, pero hay que captar, sí, de que las clínicas privadas no son las que están con sus cifras rojas hoy día, son las ISAPRES, eso es el mundo de los seguros. Entonces, en ese sentido, las clínicas, y la pandemia lo demostró, pueden contribuir a una integración público-privada perfectamente, en la medida que se adapten los sistemas, que haya una integración real. De hecho, atienden a más gente de FONASA que de las ISAPRES, las clínicas privadas hoy. Claro, porque mucha gente dice, a ver, yo por FONASA puedo pagar el parto de mi señora, puedo pagar una operación de vesícula, a lo mejor no puedo pagar una UCI, pero sí prestaciones ambulatorias o algunas que sean más baratas, porque la cobertura de FONASA en las clínicas es más bien baja en general, está entre el 25 o el 35-40%. Las ISAPRES tienen cobertura a veces que llegan hasta el 80-90%, dependiendo del plan. Pero para entender un plan, pues Matías, había que ser casi ingeniero matemático. Wow, los planes de salud son inentendibles, ¿verdad? Por miles de planes, estaban hechos para que en el fondo se quedaran los más jóvenes, los más sanos, los que no tenían carga, los que tenían buen sueldo,
y se iban los más viejos, los que estaban más enfermos, los que tenían mala pensión. O sea, eso es lo que tiene que a futuro cambiar. Pero hoy tenemos que poner un rayado de cancha distinto. Y creo que en eso, si FONASA compite con mejores planes, que es lo que se ha anunciado, bienvenido sea. Si las ISAPRES, siendo viables, porque aquí no se trata de provocarle el quiebre, se trata de que sean solventes para que ellos paguen por la ciudadanía, ¿verdad?, las deudas que puedan tener. Pero tenemos que hacer un rediseño, y por eso este año el presidente de la República ha dicho que este es un año de reforma de salud. Y hay que buscar condiciones nuevas para integrar lo público y lo privado, pero al mismo tiempo redefinir cómo el privado se inserta en la seguridad social, no solamente como un seguro privado que ha sido durante varias décadas. Ya, pero para que exista esa integración en esta segunda etapa y en este nuevo sistema de salud, que hay bastante consenso en la oposición, hay bastantes parlamentarios que están de acuerdo con lo que usted está planteando. O sea, esto no debiera ser tan difícil de llegar a buenos acuerdos generales. Pero antes tenemos este episodio contingente de las ISAPRES. Usted dice, no han pedido plata pública, ni sería correcto que les pasaran plata pública, pero tienen que cumplir un fallo. La cifra es 1.400 millones de dólares, no está confirmada, pero es la que dijo informalmente la ministra en la Cámara, y por ahí debe andar. Y la ISAPRES dice, no somos capaces de pagar. Es un nudo, es un zapato chino. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que hoy día se clarificó con todos los actores presentes en la mesa que la metodología de cálculo se puede abrir y transparentar mejor aún, para que no haya duda, porque aquí no se trata de que los números sean a la pinta de la ISAPRES o a la pinta del gobierno o de los legisladores. Aquí los números son los números. Sí, claro. Y las cifras, según los planes de las personas, cuando en junio, ¿verdad?, tengamos todo esto claro, y usted, si le cobraban 100 hasta el día de hoy, y resulta que desde el 2020 hasta hoy le debieron haber cobrado 70, bueno, hay una devolución que se va a tener que ejecutar. Y eso es ineludible, pero estamos claros. Eso requiere que las ISAPRES existan, no que las ISAPRES estén quebradas. Y por eso, el propósito del gobierno, que yo comparto, es darle viabilidad. Y si para eso hay que concordar, precisar, dejar las puertas abiertas para que el sistema siga funcionando y a futuro cambiemos las reglas, habrá que hacerlo. Aquí lo que no puede suceder es que, como ha pasado en otros episodios de la historia, alguien que es deudor de la ciudadanía, de repente se va del país, de repente colapsa, de repente no hay quien lo pueda cubrir y es una deuda social finalmente la que queda pendiente. Ya está bien, pero ¿cómo congeniamos cómo resolvemos este nudo? Las ISAPRES tienen que pagar, tienen que cumplir, sí, como todos los chilenos, los fallos, pero ¿y si no les alcanza? Si no llegan, si no les da la solvencia, ¿qué pueden hacer? El gobierno ha dicho, mire, nosotros no pedimos que se pague en un solo acto, porque podría alguien decir, bueno, todo se paga al mes siguiente que el fallo se cumple, y todos van a retirar un cheque, ¿verdad? Y eso es imposible. Bien. Se está diciendo 24 meses. Si es más, a lo mejor puede ser más tiempo. ¿Para qué? Para darle una gradualidad, obvio. Ya, esa si salida hay que, en el futuro, claro, si hay que cambiar los precios base en el futuro, también habrá que hacerlo. A lo mejor incluso, se dijo hoy día, puede que suban los precios de los planes, pero la gente debe tener libertad y opciones. O sea, si una persona hoy día que gana 1 millón de pesos, que tiene 4 cargas familiares, que paga entre 80 y 100 mil pesos al mes por la salud, y hoy día está en un ISAPRE, y mañana dice, mire, a lo mejor me conviene irme al FONASA de cobertura nueva, porque ahí mis 80, 100 mil pesos van a estar mejor utilizados, voy a tener un plan de buena cobertura hospitalaria, en fin. Esa persona podrá decidir, pero tiene que tener libertad para decidir, no porque se vaya combinado, ¿verdad?, porque su ISAPRE quebró. Entonces, esa gradualidad, 2 años, a mí me parece razonable, podría ser un poquito más incluso, pero que la gente sepa que se le va a pagar la deuda y a la vez sepa que su ISAPRE va a existir y yo tener libertad para decidir dónde me voy después. Creo que por lo menos hay que conjugar todos esos factores y eso es lo que se busca en el proyecto de ley. ¿Y usted y su sector están de acuerdo con que a futuro, en un contexto distinto, en una planificación distinta, debe convivir el sector público y el privado de prestación de salud? Sí, nosotros estamos convencidos de que en los seguros públicos y privados hay una virtuosidad, me refiero, hay una capacidad de entendimiento razonable para el Chile de hoy. De nosotros nadie está pensando en el estatismo, en que todo sea público a secas, pero sí decimos que si la mayoría, el 80% de la población está en lo público, ahí hay que poner un énfasis muy especial porque la gente que no tiene cómo elegir, la gente que solo va a un hospital, la gente que solo puede ir a un consultorio,
a esa gente tenemos que darle un foco especial de preocupación, porque ellos no tienen la capacidad de decisión del que gana 2 o 3 millones de pesos, que tiene alguna alternativa. Entonces, en ese sentido, la seguridad social tiene que ser el eje. Si hay sector privado, bien, pero con reglas públicas, no con reglas de la selva, donde cada uno haga lo que quiera. En ese sentido, nos parece que se puede entender perfectamente el mundo público-privado en el aseguramiento y en la prestación. Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Salud, muchas gracias como siempre por su tiempo. Que esté muy bien. Gracias, Matías. Buenas noches. Juan Luis, buenas noches. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. De inmediato revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que destaca lo siguiente: hasta 32 grados. Alerta por altas temperaturas se extienden a 7 regiones del país. Detalles en 24horas.cl. Y justamente revisamos el tiempo. Veamos qué temperatura hay en este momento en la región metropolitana. 19 grados y 2 décimas, el cielo está despejado. Mañana y pasado el pronóstico indica lo siguiente para esta región capital: despejado para ambos días. Miércoles máxima probable 31 grados y para el jueves la máxima probable será de 30 grados. Revisamos otras dos localidades. En el norte, en Chañaral, estará despejado con 23 grados de máxima probable, y Chillán con 28 grados de máxima probable y cielo nublado. ¿Qué escuchamos de fondo? Miley Cyrus. Exactamente, Miley Cyrus, que lanzó su nuevo álbum, Endless Summer Vacation, el octavo LP de estudio de la cantante, que fue descrita como una carta de amor a Los Ángeles, puntualizando en lo beneficioso que fue para ella concentrarse en su bienestar y estabilidad mental. Lo primero que escuchamos de la cantante de ya 30 años fue el sencillo Flowers, un exitazo en todas las plataformas de descarga. Ahora estrena el videoclip de River, canción con la que despedimos Vía Pública de hoy. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.